Somos el equipo Gamma que está conformado por Jonathan Jair Ibarra, Juan Daniel Sánchez Macías, Luis Javier Vargas Ortiz y por último Irán Hernández Belmontes. Hoy vamos a presentar sobre el patrón de diseño FreeWeights, donde explicaremos qué es el patrón, problemas que se solucionan, su implementación, pasos para aplicar el patrón, junto con sus ventajas y desventajas de este mismo. ¿Qué es el patrón de diseño FreeWeight? El patrón de diseño FreeWeight o de objeto ligero nos sirve para eliminar o reducir la redundancia cuando tenemos gran cantidad de objetos que contienen información idéntica y además de lograr un equilibrio entre flexibilidad y rendimiento, esto con el uso de recursos. Problema que se soluciona: tenemos una serie de objetos que contienen entre sus datos información que es idéntica y redundante, hablando en lógica del negocio. Si toda esa información redundante la contenemos sobre uno o varios elementos comunes y que estos sean referenciados por la serie de objetos iniciales, conseguimos las siguientes mejoras: disminución del uso de recursos. El uso de referencias punteros suele ser más óptimo que cada objeto tenga la información repetida en su interior, además de la protección ante el cambio, la cual es que al meter toda la información redundante en un elemento común, un cambio en dicha información hace que solo tengamos que tocar un único punto y no distribuir ese cambio en la información redundante en toda una serie de objetos, siendo esto último mucho más propenso a error. Un ejemplo de esto sería que necesitamos representar gráficamente muchas pelotas idénticas que rebotan en los bordes de una ventana, así que creamos una clase que tenga por atributos las coordenadas, el radio y el color con el que se dibujará la pelota. El problema: aunque las coordenadas son distintas, como queremos que nuestras pelotas sean iguales, el radio y el color se repetirán en cada instancia, desperdiciando así memoria. Implementación. Para la problemática anterior, necesitaríamos crear una clase de pelota FlyWeight que contendrá la información común, como el radio y color, y otra clase pelota concreta, que contendrá las coordenadas concretas de cada pelota y una referencia a un objeto de tipo pelota FlyWeight. Al crearse instancias de pelota concreta, se les deberá proveer de referencias a la instancia de pelota FlyWeight adecuada a nuestras necesidades. Por lo tanto, en este caso solamente tendríamos una instancia de pelota FlyWeight, puesto que hemos dicho que todas nuestras pelotas tienen el mismo radio y color. Pero pensando en un ejemplo en el que tuviéramos varios grupos de pelotas y dentro de cada uno de los cuales se compartieran el radio y el color, se puede utilizar FlyWeight conjuntamente con el patrón Factory, de tal modo que este último, en el momento en el que se le soliciten instancias de pelota concreta con determinadas características, como el mismo radio y color que el solicitado, compruebe si ya existe un pelota FlyWeight con ese radio y color y devuelva esa referencia, o, en caso de que no exista, la cree y la registre. Por tanto, el patrón Factory se encargaría de gestionar los pelotas FlyWeight existentes. Pasos para aplicar el patrón. Comprobar que el rendimiento en los objetos es un tema primordial y si el cliente está dispuesto a asumir el reajuste. El segundo paso: dividir el objetivo principal en estados, estado intrínseco, elementos que se puedan compartir o son comunes, y estado extrínseco, elementos particulares a cada tipo. Tercer paso: retirar los elementos con estado extrínseco de los atributos de la clase y añadirle más bien una llamada de métodos. Cuarto: crear una fábrica que pueda almacenar y reutilizar las instancias existentes de clases. El quinto paso: el cliente debe de fabricar una vez de utilizar el operador new si requiere de creación de objetos. Y sexto y último: el cliente o un tercero debe revisar los estados extrínsecos y reemplazar esos estados a métodos de la clase. Ventajas y desventajas. En ventajas, la más notable que se podría decir es que reduce en gran cantidad el peso de los datos en un servidor. Y de desventajas, la más principal es que consume un poco más de tiempo para realizar las búsquedas.